Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la segunda sesión de los diálogos Ágora, esta vez dedicado, o este mes de marzo, dedicado al consumo responsable. Como sabéis, en Ágora intentamos abordar siempre temas críticos en la promoción de la responsabilidad social y del desarrollo sostenible, y habíamos pensado que el consumo responsable, bueno, pues debía tener su sitio y sobre todo también, bueno, pues después o en el transcurso también pleno de esta pandemia, porque bueno, que parece que bueno, pues hay algunos aspectos que se están dinamizando o no. Bueno, vamos a ver efectivamente si en el debate efectivamente, bueno, vemos si el consumo responsable está sufriendo algún auge, está dinamizándose también o no. Como sabéis, el consumo responsable siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la responsabilidad social corporativa y del desarrollo sostenible, pero también ha sido uno de los fundamentos quizá más débiles, ¿no? Todos estamos de acuerdo, creo, en que el consumidor tiene un gran poder de cambio con su compra, un gran poder de cambio del sistema económico actual. Y muchas cosas se están dinamizando y están cambiando. Está aumentando la sensibilización del consumidor, está aumentando también, hay una mayor adhesión por parte de los consumidores a las prácticas responsables, pero no obstante todavía queda muchísimo camino por hacer. Queda mucho camino por hacer en el ámbito de la sensibilización, en el ámbito de la información que las empresas dan al consumidor sobre los aspectos o los atributos responsables de sus productos. Queda mucho ámbito también o mucho camino por hacer también en el lado de las administraciones públicas y del lado también de la oferta. En este seminario queríamos plantearnos, en este webinar queríamos plantearnos precisamente todos estos aspectos del consumo responsable, porque también estamos observando que cada vez hay más empresas que están buscando o están dirigiéndose al nicho de mercado de los consumidores responsables, especialmente en el ámbito de la moda o en el ámbito de la alimentación. Pero en medio de todo eso están surgiendo muchos debates, muchas iniciativas muy interesantes, como el de la obsolescencia programada, el del etiquetado ecológico o el etiquetado responsable y, en fin, otras muchas iniciativas de las que queremos hoy hablar aquí. Y para ello es un placer hoy contar, bueno, pues con este excelente panel de participantes que tenemos hoy aquí, que además nos va a permitir abordar todos estos temas a lo largo y ancho, ¿no? Desde el esquema o desde el nivel de las políticas europeas, y para ello tenemos a Adriana Maldonado, de las políticas a nivel de español, con el reparto de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado, y para ello tenemos a nuestra directora general de consumo, a Viviana Medialdea. También tenemos el ámbito o el aspecto de las asociaciones de consumidores a través de Amaya Pesteguía y de la Organización de Consumidores y Usuarios, que llevan muchísimos años trabajando en este tema. Tenemos también, como no, la perspectiva de esa oferta de consumo responsable a través de una emprendedora, digamos, pionera en España en el ámbito de la moda sostenible, Paloma García López. Y también tenemos, como no, y no por ello menos importante, el ámbito de la comunicación, del marketing, de cómo las marcas pueden abordar este tema y pueden, digamos, sensibilizar o canalizar el consumo responsable en toda la ciudadanía. Pues bien, con todos estos aspectos y sobre todo con vuestras aportaciones, vamos a comenzar sin más demora. Os recuerdo que tenéis ahí, bueno, a vuestra disposición un chat donde podéis ir dirigiendo las preguntas a todos o al panelista que queráis, y sobre todo dedicaremos en este webinar pues, una buena parte del tiempo tras las intervenciones de nuestros panelistas a vuestro debate, sobre todo a vuestras preguntas y a un diálogo que queremos, bueno, pues que sea muy participativo. Bien, comenzamos sin más demora con este nivel europeo que decíamos, ¿no? Vamos a ir un poco de arriba hacia abajo, y para ello tenemos a Adriana Maldonado. Adriana Maldonado es licenciada en Administración y Dirección de Empresas Internacionales por la Universidad Pública de Navarra, cuenta con un máster en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid y otro en la Unión Europea por el Instituto
Europeo. Trabajó durante 6 años como consultora de riesgos estratégicos y asesora fiscal en KPMG España y es eurodiputada desde el año 2019 en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Concretamente es miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de ahí que ella sea una persona pues totalmente pertinente y cualificada para estar hoy aquí con nosotros, de la Comisión de Industria, de Investigación y Energía y también de la Comisión de Inteligencia Artificial en la Era Digital. Las áreas de trabajo que desempeña están focalizadas en la protección y defensa del consumidor en todos sus ámbitos, tanto en los asuntos digitales como en la regulación de las plataformas en el marco de la Ley de Servicios Digitales, el desarrollo legislativo de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y entre otras. Dirige además la Secretaría de Política Europea e Internacional en la dirección del Partido Socialista de Navarra, cargo que también desempeña en las Juventudes Socialistas de Navarra y España. Bueno, muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por estar hoy aquí. Te queríamos preguntar, Adriana, bueno, el tema de la protección del consumidor, del consumo responsable, está en plena ebullición en el contexto europeo y, de hecho, recientemente, bueno, pues se publicó una comunicación de la Comisión sobre la nueva agenda del consumidor. También en el Parlamento Europeo estáis, bueno, pues continuamente emitiendo informes, dictámenes y haciendo propuestas legislativas en este ámbito. ¿Nos puedes adelantar o nos puedes comentar cuáles son los temas candentes actualmente en consumo responsable o hacia dónde va el futuro próximo, el futuro cercano? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias y felicidades por la organización de este evento, que yo creo que como comentabas perfectamente es un tema candente en las instituciones europeas. Quiero recalcar que la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores aquí en el Parlamento Europeo lleva existiendo más de 15 años. Es una comisión con una gran capacidad legislativa, con un gran peso, por lo tanto, aquí en el Parlamento Europeo. Y a mí me parece muy interesante que la propia titulación, el propio nombre de la propia comisión tenga el nombre de los consumidores en el título, porque eso ya indica una voluntad política del propio Parlamento Europeo, ¿no? En definitiva, y por posicionar un poco el tema, aquí en la Unión Europea comenzamos con la llegada de la nueva Comisión Europea en julio del año 2019, en el que hay dos temas estratégicos que van a ser los dos que más van a marcar la agenda política y, por lo tanto, aquí legislativa en las instituciones europeas, que son la sostenibilidad y la digitalización. Y yo creo que tanto en la sostenibilidad como en la digitalización, los consumidores, desde el punto de vista europeo, están alcanzando un empoderamiento muy importante, porque estamos viendo que hay una gran capacidad o un gran debate en cuanto a las legislaciones que tenemos que tratar desde la Unión Europea, ¿no? Hay que posicionar también que la Unión Europea como tal no tiene competencias en políticas relacionadas con los consumidores, y eso es importante recalcarlo, ¿no? Pero a la vez sí que muchas de sus políticas o de sus orientaciones tienen capacidad legislativa para influir en nuestro día a día como consumidores europeos, ¿no? Por dar un par de datos que yo creo que son interesantes, por ejemplo, en el mercado único interior tenemos más de 480.000 millones de consumidores diarios, por lo tanto nos da un flujo de movimientos de mercancías, de productos, de servicios muy importante tanto para las empresas como para como las diferentes instituciones europeas, el peso que tenemos sobre este gran volumen de consumidores que tenemos, ¿no? Llegada esta situación, si echamos la vista atrás, vemos que los hábitos de consumo han cambiado bastante como consecuencia de la pandemia, todos lo sabemos y los hemos sufrido en primera persona. La digitalización ha tenido un gran impacto en los hábitos de consumo y, por lo tanto, la Unión Europea y la Comisión Europea se puso a trabajar desde el primer momento en cómo somos capaces de identificar las nuevas necesidades de los consumidores en la era digital y en la era de la sostenibilidad, en donde yo quiero resaltar que los jóvenes y los nuevos consumidores están dando un claro ejemplo de compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con un consumo responsable, y por lo tanto se nos están llevando a las instituciones europeas, yo creo, también a tener una mayor conciencia. Por ejemplo, lo hemos visto con todo lo que tiene que ver en relación al plástico, por ejemplo, como los propios jóvenes han sido un motor de cambio, muchas veces incluso legislativo, ¿no? Por lo tanto, también hay que ver que incluso a nivel legislativo a veces vamos un poco detrás que la propia sociedad, ¿no? Como sé que tenemos un tiempo limitado y yo quiero focalizar un poco los dos temas más importantes que aquí estamos trabajando, en mi introducción yo diré que por un lado tenemos el plan de economía circular, totalmente importantísimo
de la Unión Europea, que lo presentó la Comisión, el Plan de Acción de Economía Circular en marzo del año 2020, con 4 pilares fundamentales, en el que hay que hacer que los productos sostenibles sean el motor de uso diario de la Unión Europea. Tenemos que hacer que sea nuestra realidad. En segundo lugar, también empoderar a los consumidores, que este es un término que a mí me parece muy interesante, y luego hablaremos un poquito de la agenda de los consumidores que comentabas antes, Agenda 2025, en el que todo lo que tiene que ver con el reciclaje, la obsolescencia programada va a venir a raíz y va a continuación, y va a ser uno de los grandes temas que va a legislar la Unión Europea. Tenemos otro tercer pilar, que sería ese contraste, ¿no? Cómo legislamos esos sectores que más están contaminando, que más están aportando a ese tipo de consumo que no está siendo muy sostenible, cómo los regulamos y cómo les ayudamos en ese avance hacia la transformación sostenible de las propias industrias. Aquí tenemos 2 iniciativas muy importantes que van a llegar al Parlamento Europeo, que por dar 2 pinceladas, una es la de baterías, que va a ser un revulsivo a nivel legislativo, porque por primera vez se va a tener una óptica desde el diseño hasta el consumo de un producto, y por lo tanto va a ser una legislación, digamos, piloto para la Unión Europea, para saber cómo podemos legislar un producto desde su diseño hasta su consumo en todos los ámbitos de la cadena de valor, ¿no? Siempre desde el punto de vista de empoderar a los consumidores y tener una visión de información muy útil para los consumidores. Y el cuarto pilar de este plan de economía circular que presentó la Comisión Europea sería el de garantizar que se produzcan mucho menos residuos, ¿no? Por lo tanto, no solamente estamos enfocados en cómo hacemos esa economía circular más sostenible, qué elementos del círculo podemos ir moviendo a través de la economía y de las cadenas de valor, sino cómo somos capaces de generar menos residuos, que yo creo que también es muy importante, y eso lleva a un gran cambio en el modelo productivo de muchísimos sectores a nivel europeo, ¿no? Por hacer una mención muy rápida, yo creo que tenemos una gran oportunidad con todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, con el Plan España Puede. Somos el país más beneficiado en relación a los fondos de recuperación, y estoy convencida que la economía circular va a ser uno de los motores de ese plan de recuperación, que tenemos que aprovechar como ola para esa transformación empresarial, para sobre todo esa transformación de modelos productivos, porque además el consumidor creo que nos lo está demandando, ¿no? Cada vez tenemos un consumidor mucho más informado, pero a la vez necesitamos que toda la información que tengamos, porque hay estudios que afirman que muchos consumidores están sobreinformados, ¿no? Pero necesitamos que la información que tenemos posiblemente sea, no decimos que menos, pero sí de mayor calidad, mayor claridad, ¿no? Y ahí luego podremos entrar en debate y comentar algunos aspectos. En segundo lugar, y hacemos un poco de referencia a lo que tiene que ver con todas las legislaciones de obsolescencia programada que van a venir, simplemente mencionar y puntualizar un poco por encima cómo comenzó este debate en las instituciones europeas, y es que en el pasado mes de noviembre del año 2020, aquí en el Parlamento Europeo, a iniciativa de la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores, aprobamos un informe de iniciativa propia, que en lo que en definitiva hacíamos era pedir a la Comisión Europea que legislase sobre este aspecto, ¿no? Ahora mismo, para que todos los que están en esta conferencia nos puedan entender, actualmente estamos esperando la propuesta, el texto de la propia Comisión Europea, que esperamos que llegue en torno a septiembre-octubre aproximadamente de este año 2021, y podamos empezar aquí a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que proponía el Parlamento Europeo en relación a este mercado único sostenible para empresas y para consumidores? Principalmente 4 cosas, ¿no? El impulso a las opciones de consumo mucho más sostenible y sobre todo fomentar la cultura de la reutilización, que creo que es muy importante. En segundo lugar, mejorar la posición de la reparación y prolongar la vida de los productos. Esto estamos esperando a que la Comisión Europea envíe su propio documento, y queremos ver cómo lo podemos trabajar aquí en las instituciones europeas, porque creo que es un tema muy importante, no solamente desde el punto de vista de los consumidores, que por supuesto, pero también desde la óptica de la sostenibilidad, que creo que es fundamental para nuestros modelos productivos, ¿no? En tercer lugar, y un tema que ha tenido muchísimo impacto mediático, es el cargador único universal. Hoy en día compramos muchos dispositivos electrónicos y vemos cómo las diferentes empresas tecnológicas utilizan un dispositivo de cargador diferente en cada uno de los dispositivos electrónicos. Hemos creado una iniciativa propia del Parlamento Europeo. También durante este año 2021 esperamos que la Comisión Europea saque esa estrategia sobre el cargador único universal,
porque no solamente hay que verlo desde el punto de vista del consumidor, que lógicamente el producto sube de precio al contar con este cargador, sino que principalmente también desde un punto de vista de la sostenibilidad es un impacto medioambiental muy importante el que hace la creación de tantísimos cargadores, ¿no? Sé que estoy yendo muy deprisa, pero es por puntualizar un poco por encima. Y otro de los aspectos importantes que pedimos en este informe del Parlamento Europeo es la introducción de cambios sistemáticos, ¿no? Es decir, desde la producción y la contratación pública hasta la publicidad y la gestión de residuos. En definitiva, una estrategia completa de todo lo que tiene que ver con la producción sostenible desde la óptica siempre en el corazón de la legislación desde el punto de vista de los consumidores y también, como comentabas tú antes, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los consumidores y el derecho a reparar se va a trabajar en esta legislación, se va a trabajar también todo lo que tiene que ver con los mercados de bienes de segunda mano, cómo somos capaces de promocionarlos, de incentivarlos a la hora desde el punto de vista de las administraciones públicas y, por supuesto, uno de los temas también muy importantes que vamos a legislar en este ámbito es todo lo que tiene que ver con los etiquetados únicos, ¿no? Un debate muy interesante de cómo somos capaces de dar toda la información de forma fiable y que el consumidor la tenga, digamos, a primera vista en todo tipo de productos. Y es muy importante que sea una legislación totalmente armonizada dentro de la Unión Europea, porque también nos va a permitir, además de armonizar la conciencia de consumo, de que cuando un consumidor vaya a otro país de la Unión Europea sepa identificar los propios etiquetados, también desde el punto de vista de las empresas que trabajan dentro del mercado único va a permitir la armonización y la reducción de esos costes que ahora mismo hay muchas empresas están teniendo por problemas de etiquetado, ¿no? En definitiva, y ya con esto quiero ir terminando, el segundo gran bloque que estamos trabajando aquí en el Parlamento Europeo es la agenda de los consumidores del año 2020-2025. Hay 5 puntos estratégicos. El primero de ellos es transición ecológica. Yo creo que es un paso bastante importante en el que prácticamente se englobaría todo lo que hemos estado hasta ahora comentando. Y en segundo lugar, en el punto 4 de esta estrategia, desde mi punto de vista se incorpora un concepto muy interesante que es el consumidor vulnerable. Hasta ahora la Unión Europea no tenía en cuenta la consideración de qué es el consumidor vulnerable. Ya tenemos una descripción o por lo menos una identificación de que en ciertas situaciones o en ciertos sectores estratégicos puede existir un consumidor vulnerable independientemente pues de edad, de condiciones salariales, de ámbito académico, es decir, de raza, es decir, intentamos englobar toda la concepción del consumidor vulnerable desde un punto de vista legislativo, ¿no? Por lo tanto, está bien que la Comisión Europea identifique esta realidad que hay en muchos hogares y en muchos modelos de consumo y también lo vamos a trabajar aquí desde el Parlamento Europeo. Yo sé que también el Gobierno de España ya ha introducido este concepto del consumidor vulnerable, por lo tanto va en línea con las propias directrices que estamos aquí trabajando en Bruselas. Es verdad que hay muchos otros ámbitos en los que podemos hablar, pero también todo lo que tiene que ver con la digitalización de forma una información sostenible y una producción sostenible de cualquier tipo de producción, también audiovisual y tecnológica, yo creo que es uno de los temas que va a ser aquí muy interesante en el Parlamento Europeo. Creo que he ido bastante deprisa, pero he intentado un poco sincronizar los dos temas más importantes que serían el Plan de Economía Circular y la Agenda de los Consumidores 2020-2025. Qué estimulante, Adriana. La verdad que ha sido un gusto oírte porque has puesto sobre la mesa tantísimos temas que además, bueno, pues pone de manifiesto lo importante que son las políticas públicas y sobre todo en temas cuyo desarrollo todavía tiene mucho camino por recorrer y es incipiente, cómo se necesitan efectivamente esos puntales y esa visión estratégica que solo se tiene muchas veces pues, a nivel comunitario o a nivel también de los legisladores nacionales, pero ese primer paso, ese primer impulso, lo importante que es. Nos has puesto sobre la mesa tantísimos temas que yo creo que, bueno, yo creo que ya los espectadores estarán, bueno, pues en sus cabezas probablemente, bueno, pues un bullicio de preguntas porque efectivamente hay un montón de temas súper interesantes y muy bien armados en el ámbito del consumo responsable. Bajamos al nivel ya de nuestro país. Sin que ello signifique indudablemente, bueno, pues que sea este nivel legislativo mucho menos importante. Viviana, tenemos para ello a la directora general de consumo, a Viviana Medialdea, sobre todo para que nos esboce efectivamente en qué se está trabajando en el ámbito del ministerio, cómo se arbitra o bueno, pues ese reparto para los telespectadores o los espectadores que no sepan efectivamente, bueno, pues esa división de competencias que hay entre las autonomías y el gobierno
Gobierno central a nivel de consumo y efectivamente, bueno, pues cómo todos esos temas que se han puesto ya sobre la mesa se están articulando. Y bueno, he visto que asentaba con la cabeza cuando Adriana hablaba del consumidor responsable, probablemente vulnerable, perdón, estéis trabajando en ese tema. Y bueno, pues antes de darte la palabra voy a hacer efectivamente la presentación pertinente. Viviana Medialdea es directora general de consumo del Ministerio de Consumo, es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y experta en desigualdad, en cooperación y desarrollo por esta misma universidad. Es profesora de Economía en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense desde el año 2012 hasta la actualidad. También tiene una amplia experiencia profesional en distintos ámbitos. Ha sido coordinadora del Consejo Académico Asesor de la Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas del Ayuntamiento de Madrid en el año 2016 a 2017, investigadora del Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud entre el año 2010 y 2011, investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda entre el año 2009 y 2010 y miembro del Consejo de Redacción de Claves de la Economía Mundial, del Instituto de Comercio Exterior y también del Instituto Complutense de Estudios Internacionales entre los años 2003 y 2005. Muy buenas tardes, Viviana. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. He de decir al público que Viviana tiene que marcharse un poquito antes en el debate, así que bueno, pues si vais preparando las preguntas para ella, pues se las dirigiremos también en los primeros minutos del debate. Viviana, ¿en qué estáis trabajando en el Ministerio? ¿Cuáles son los temas candentes en materia de consumo responsable? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero quería felicitar y agradecer a Ágora, a Ágora y a Elena en particular, la organización de estas jornadas, el haberme invitado y además, pues bueno, darme la oportunidad de compartir con unas compañeras y un compañero de panel tan interesantes, ¿no? Que estoy segura de que vamos a tener un intercambio muy fructífero. La verdad es que cuando me invitasteis dije que sí, pero luego cuando me llegó el cartel me pareció estupendo, ¿no? Me parece que habéis tenido un acierto increíble con el título que habéis puesto y que me sirve para trasladaros de forma, espero que muy sintética, ¿no? Porque voy a ir yo también todo lo rápido que pueda, un poco cuál es el enfoque desde el cual tratamos de concebir y aplicar políticas de consumo responsable desde el Ministerio. Me parecía muy acertada esta idea, ¿no?, de relacionar el consumo responsable con la producción sostenible y esa metáfora, ¿no?, que hacíais de el huevo y la gallina, ¿no? Pues precisamente todos vemos claro que el consumo diríamos que lo podemos ver como un eslabón más dentro del sistema de producción, pero yo coincido con el planteamiento que creo que late en el cartel y en la organización de las jornadas de que el consumo no es un eslabón más, ¿no?, digamos, dentro del sistema, sino que es más bien una pieza estratégica. Efectivamente, si lo que queremos es una transformación del sistema, producción y consumo tienen que ir de la mano, ¿no?, tienen que ir en la misma dirección, pero sí que reivindicaría ese papel del consumo, su posibilidad, ¿no?, su potencial para ser palanca con capacidad de generar esos cambios, ¿no? Yo creo que desde el consumo puede ser ese punto de ruptura con algunos círculos viciosos que hay en los procesos de producción que hacen que el sistema sea, como sabemos, insostenible y también, por tanto, es un punto de arranque, ¿no?, para empezar a generar esas nuevas dinámicas, ¿no? Empiezo así un poco general, pero porque sí que me apetecía transmitiros un poco cuál es el enfoque desde el que en la Dirección General de Consumo y desde el Ministerio nos planteamos cómo incidir desde la política pública en el consumo. Fijaos que normalmente el consumo se suele plantear como desde una visión micro, ¿no? Las decisiones de consumo muchas veces se analizan pues como la suma de decisiones individuales, ¿no? Como que es algo que entra dentro de la soberanía individual, que es una suma de muchas decisiones. Yo enfatizaría, y creo que lo interesante para el análisis desde la política pública es esa dimensión colectiva que está detrás de los hábitos de consumo, de las decisiones de compra individuales, ¿no?, pero con esa base colectiva tan importante.
las normas, los valores, los estímulos están condicionando todas esas decisiones en apariencia individuales. Desde las instituciones y en particular desde las políticas públicas, si tomamos conciencia de esa dimensión colectiva, pues descubrimos que efectivamente tenemos una capacidad, yo creo que estratégica, para poder incidir, para poder intervenir y para poder avanzar en esa dirección del consumo responsable. Yo creo que habéis elegido, bueno, no solo muy bien las panelistas y el panelista, y no lo digo por mí, sino también el orden de las intervenciones, porque Adriana, la verdad es que me ha dado el marco perfecto, ¿no? Cuando yo, o sea, para trasladaros muy rápido desde dónde concebimos ya estas políticas concretas de consumo responsable que vemos como con este enfoque de que van a tener, o sea, que no es solo una cuestión de cambiar hábitos de consumo que se quedan en sí sin más, sino que van a ser esa palanca de cambio que van a poder generar dinámicas transformadoras en todo el sistema, pues realmente Adriana nos ha dado las coordenadas generales en las que desde el Ministerio nos estamos moviendo, ¿no? Por un lado, el plan de economía circular, por otro lado, la nueva agenda del consumidor con ese horizonte 2025, son los que nos están dando los elementos para las políticas, ¿no? Y ahora pondré algunos ejemplos en las que nos estamos moviendo, ¿no? Hay quizá en algunos aspectos, ¿no? El marco europeo es fundamental, ¿no? Porque nos da las coordenadas, nos da las luces hacia dónde tenemos que ir y nos va marcando un poco los hitos, y bueno, en algunas áreas vamos más adelantados y en otras áreas vamos en estadios más preliminares, ¿no? Por ejemplo, hablabais del consumidor vulnerable, a nosotros nos gusta decir persona consumidora vulnerable, ¿no? Porque sí, aquí hay un aspecto dentro de todos los parámetros que pueden generar que un colectivo, una persona sea vulnerable. El eje de género es también, ¿no? Vemos que la vulnerabilidad en algunos aspectos está muy feminizada, pues justamente es un aspecto que acabamos de regular. Fue el primer decreto que se aprobó este año, que aprobó este gobierno, fue precisamente uno en el que se incluía esta modificación para incluir por primera vez en normativa de carácter estatal, ¿no? Ya en algunas comunidades estaba y en alguna normativa sectorial también estaba esta figura de la persona consumidora vulnerable. Se trata, como resumía Adriana muy bien, de dar entidad legal, jurídica y horizontal y genérica para todas las relaciones de consumo en todo el Estado y en todos los sectores, ese concepto que cubra el hecho de que cualquier persona, cualquier colectivo, en una determinada situación de consumo particular, podemos encontrarnos en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? No es una cuestión, no hay personas marcadas como vulnerables y personas que estemos blindadas y que no seamos vulnerables, sino que en razón de nuestra edad, en razón de nuestra formación, en razón de... Para unas relaciones de consumo podemos no ser vulnerables y, sin embargo, para otras sí, ¿no? Pues a lo mejor ese concepto a lo mejor más estrecho que nos vinculaba la vulnerabilidad con el nivel socioeconómico, pues no tiene por qué ser así lo que nos esté marcando la pauta en las relaciones de consumo, ¿no? Nos podemos encontrar a personas con un nivel de renta alta, pero que por razones de edad o por razones formativas tengan un nivel de digitalización más bien bajito y que a la hora de enfrentar una compra online, pues sean vulnerables a la hora de conocer y defender sus derechos, ¿no? Ese concepto, por tanto, yo creo que muy amplio y muy fuerte, que trata de defender a las personas en las distintas situaciones y que obliga tanto a las políticas públicas como a las empresas a prestar apoyos especiales a esas personas que en algunas situaciones concretas puedan estar en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, esto por citar una cosa de la que hablaba Adriana y que justamente, pues bueno, a nivel genérico, lo que tiene que ver con la Ley General de Consumidores, acabamos de regular. Voy a poner otros dos ejemplos de líneas de trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio y en las que yo creo que se ve muy bien las dos ideas que daba al principio, ¿no? Por un lado, cómo concebimos el consumo no solamente como una pieza en sí, sino como una pieza con capacidad de transformar el sistema en su conjunto, y cómo desde la política pública se tiene capacidad efectivamente de intervenir sobre él. Fijaros, ¿no? Y esto quizás es algo que podemos hablar en el debate, que cuando nos paramos a diseñar políticas públicas para incidir en las pautas de consumo, casi todas, no me atrevo a decir todas, pero casi todas pasan o tienen que ver con la información.
¿no? Con el hecho de generar información relevante y con el hecho también de facilitar y que esa información sea accesible, ¿no? Con la información, una información adecuada, una información que sensibilice, que genere unos valores, que motive unas decisiones u otras, pero también una información, ¿no? Ahí estaría todo el papel de las campañas de sensibilización, fundamental, por ejemplo, para tratar de movernos hacia un consumo más sostenible, pero también una información que una vez que ya hemos logrado un consumidor sensibilizado, un consumidor responsable que tiene intención o tiene motivación para tener unas decisiones de consumo más sostenibles, información para efectivamente poder llevar a cabo esas decisiones, ¿no? Y ahí pasaría a ser fundamental todo lo que tiene que ver con información vía etiquetado, ¿no? Entonces, fijaos como al final, ¿no? Hay como un denominador común en gran parte de las políticas que nosotros tenemos competencias para llevar a cabo que tienen que ver con esa información. Decía que iba a poner 2 ejemplos. Uno tiene que ver con la obsolescencia y, por tanto, bueno, iba a decir con el plan de economía circular, efectivamente, pero también con esa preocupación de la sostenibilidad que hay en la nueva agenda del consumidor. Fijaos que cuando hablamos de obsolescencia, desde las políticas públicas, normalmente se nos va a la cabeza obsolescencia programada, ¿no? Y, por tanto, parece que el peso de la actuación o desde donde tendríamos que intervenir sería más por el lado de la oferta de la industria, ¿no? La industria estaba programando los aparatos para que se estropeen muy rápido, habría que establecer obligaciones a la industria para que no hiciera eso. Es cierto, pero hay también un campo muy grande para actuar con la temática de obsolescencia desde el lado de las políticas de consumo. Por un lado, tenemos un campo y ahí estamos activando y estamos preparando campañas de sensibilización para trabajar todo lo que se conoce como obsolescencia no programada, sino obsolescencia percibida. Es decir, todas esas compras innecesarias de productos que todavía sirven, que están en buen estado, pero que la industria consigue que percibamos como desfasados, como inútiles, como inservibles y, por tanto, se nos genera la necesidad de cambiarlos, ¿no? Tiene mucho que ver con el consumo en la industria en productos de moda, pero tiene también mucho que ver con el consumo de algunos productos electrónicos, ¿no? Esa obsolescencia de tipo, podríamos decir, subjetivo, pero generado de una forma estructural, es decir, subjetiva, pero no resultado de comportamiento individual. Estamos también trabajando dentro de este campo de la obsolescencia y por seguir citando medidas en las que estamos trabajando y que arrancan desde el plano del consumo, en garantizar derechos que tienen que ver con el derecho a la reparabilidad, ¿no? Que nos marca la Unión Europea y que, por ejemplo, implican asuntos tan importantes como que se amplíen las garantías de los productos que compramos, como que se amplíen los plazos de reparación, como que se amplíe el tiempo en el que una empresa te tiene que garantizar que tiene todavía piezas para reparar el producto que has comprado, ¿no? Si tienes algún problema. Y estamos también trabajando, y esto entroncaría directamente con el plan de economía circular, con un etiquetado que contenga el índice de reparabilidad. Es un tipo de etiquetado que en Francia ya está, bueno, Francia es pionera y acaba de entrar en vigor allí, y aquí estamos trabajando para intentar implantarlo en la misma línea y que sería de gran utilidad para las personas consumidoras que, una vez generada con las políticas anteriores, digamos, esa sensibilidad y ese estímulo a las personas consumidoras por elegir productos más sostenibles, incentivar a las empresas por un etiquetado a que tengan que marcar en un índice de reparabilidad cómo de fácil, cómo de económico, con facilidad para encontrar piezas, cómo de reparables son sus productos, para que esa información, que es básica a la hora de hacer una elección más sostenible, llegue al consumidor y pueda ser tenida en cuenta, ¿no? El tema de los derechos, por tanto, de garantía, de plazo en la reparación, en las piezas para reparación, el tema de las campañas de sensibilización y este etiquetado de reparabilidad serían las tres medidas más importantes de las que estamos trabajando dentro de este ámbito. Muy rápido ya, pero sí quería hablaros también de otro tema, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en consumo responsable, y es normal, nos vamos muy directos a la sostenibilidad. Y efectivamente, gran parte de la reflexión y de las políticas que tenemos que hacer en la línea de cuestionarnos nuestro modo de consumo tiene que ver con la cuestión de la sostenibilidad. Pero también desde el Ministerio estamos trabajando las políticas de consumo desde la perspectiva de la igualdad de género, y también desde ahí nos parece que hay un terreno para avanzar, ¿no? En particular, y os pongo un ejemplo que yo creo que es llamativo porque es estratégico y porque también es el que, bueno, por algún sitio hay que empezar y es por el que hemos decidido empezar y el que
que estamos trabajando, nos planteamos corregir las pautas de consumo sexistas en nichos de mercado tan sensibles y tan estratégicos como es, por ejemplo, el de juguetes para niños y para niñas, ¿no? Todos los años vemos los estudios de cómo la publicidad de juguetes dirigida al público infantil está plagada incluso con un contenido de estereotipos sexistas que está incluso por encima de lo que está la publicidad dirigida al público general, una publicidad que va dirigida a un público que es vulnerable, que es especialmente vulnerable a esos estereotipos sexistas que les llegan en un momento en el cual están generando lo que van a ser sus modelos de conducta, lo que va a ser su propio autoconcepto, que les está dando referencias de cuáles son los roles, incluso las actividades profesionales que se espera según sean niños y niñas, ¿no? Ahí vemos que es un campo de pautas de consumo donde muchas veces inconsciente y sin darnos cuenta las mismas familias, los mismos padres y madres o otros adultos que compramos regalos, estamos reproduciendo esas pautas sexistas y por tanto transmitiendo esa carga, sabemos, tóxica, nociva, ¿no? a nuestros hijos y a nuestras hijas o a los niños y a las niñas que tenemos alrededor. Ahí estamos trabajando desde el Ministerio de Consumo en dos planos. Por un lado, otra vez tiene que ver con la información, ¿no? Estamos trabajando en campañas de sensibilización que nos ayuden a detectar la existencia de esos estereotipos sexistas en la publicidad. Sabemos que una de las características de los estereotipos es que suelen pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, ponernos las gafas de la mirada crítica del consumo responsable y darnos cuenta que hay muchos juguetes que nos vienen orientados para que se los regalemos a las niñas y otros que nos vienen orientados para que se los regalemos a los niños y cómo estamos limitando las capacidades de desarrollo de unos y otras, dándoles esos mensajes de esto es propio de tu sexo, ¿no? Y esto, sin embargo, no lo es tanto. Por tanto, esa campaña de sensibilización para desarrollar esa conciencia crítica y también para dar algunas herramientas básicas a los adultos para poder hacer elecciones de compra sustrayéndonos de estos estereotipos, ¿no? Poder plantearnos realmente cuáles son las capacidades que queremos desarrollar en ese niño o en esa niña que le queremos hacer un regalo o cuáles son las aficiones que ese niño o esa niña quiere desarrollar sin dejarnos influir por qué la publicidad nos dice que es propio de un niño o de una niña. Por tanto, todo ese terreno de las campañas de sensibilización y, por otro lado, estamos también trabajando en actualizar, una actualización que ponga un acento fuerte en la erradicación de estereotipos sexistas en los códigos de regulación de la publicidad del sector juguetero, ¿no? Pensamos que ahí otra vez se ve esa metáfora del huevo y la gallina, ¿no? Aquí, pues, casi en cada tema, ¿no? En el que nos ponemos a trabajar, en el otro que os contaba antes de la obsolescencia, pero aquí en el tema del sexismo en juguetes, pues también lo vemos, ¿no? Tenemos que trabajar con las familias para que sean críticas y exijan otro tipo de juguetes, pero también tenemos que trabajar con la industria para que estén lanzando otros mensajes publicitarios. Consumidores más críticos van a exigir a la industria que destierre, ¿no? los estereotipos sexistas y también la industria, si es favorable a trabajar por estos valores pro igualdad de género, pues va a conseguir, ¿no? Se va a poner a nuestro lado a la hora de poder difundir y de poder ayudar a las familias a hacer estas elecciones más libres de estereotipos. Bueno, no sé, Elena, os podría contar más cosas, pero en principio, si te parece... Bueno, lo dejo aquí como ejemplos, quizá luego me podéis preguntar más o profundizar en algo, os pongo más ejemplos como veráis, no me quiero comer tampoco mucho más tiempo. Yo os agradezco enormemente todo el mundo de posibilidades que nos estéis abriendo dentro del consumo responsable, porque además, Viviana, bueno, si ya de por sí la intervención de Adriana habría sido súper rica, tú además has profundizado en otros conceptos y que además para mí, bueno, están siendo súper estimulantes, porque además nos has hablado efectivamente, bueno, del concepto de persona consumidor vulnerable, que me ha parecido súper interesante, sobre todo porque traslada además, digamos, traslada, bueno, pues esa carga a distintas industrias particulares. Cada industria o cada sector efectivamente tiene que establecer sus propias pautas, porque efectivamente, bueno, pues un consumidor puede tener un determinado nivel o estatus económico, pero no estar informado en
determinado ámbito o no tener una capacitación para desenvolverse adecuadamente en un determinado mercado o nicho de consumo, ¿no? Entonces, me parece un concepto con un potencial brutal. Me ha parecido también muy interesante el tema que has planteado y además que me sirve también para introducir además a nuestras siguientes panelistas el tema de la obsolescencia percibida. Que me parece además muy interesante además en términos, sobre todo pues en el contexto actual de pandemia que estamos, que nos ha hecho a todos repensar muchas cosas, en el tema también de la moda, ¿verdad, Paloma? Ahora lo hablaremos. Efectivamente también si estamos preparados o no para nosotros ver o llevar o consumir esos productos deliberadamente obsoletos, ¿no? Me parece un término muy interesante. También el tema efectivamente de la dimensión de género que has abordado y también a ver cómo, bueno, pues José Manuel luego le trasladaremos también algunos de estos conceptos que has hablado porque efectivamente sabemos que se están produciendo, bueno, pues muchas veces la publicidad deliberadamente, bueno, se dirige a distintos nichos de mercado, además con una segmentación que implica un aumento de precio, los productos rosas, los productos azules, los productos rosas valen más que los productos azules, eso es una discriminación además en toda regla. También el de campañas publicitarias, quiero recordar alguna pues de hace un par de años, de algunos grandes almacenes, que era, bueno, que tuvo un gran impacto y fue un revulsivo y rápidamente tuvo contestación por parte de los consumidores porque se veía que era una campaña sexista y en fin, un poco la reacción de los consumidores. Así que yo creo, bueno, que nos habéis dejado ya un montón de temas muy bonitos por tratar. Y de la mano, efectivamente, de esos temas que ha tratado Viviana, pues vamos a dar paso también y me vais a permitir que salte el orden del cartel, siguiendo, digamos, estos distintos estratos que comentábamos y vamos a presentar a Maya Pesteguía. Sobre todo porque nos va a dar la perspectiva efectivamente del consumidor. Vamos un poco de la perspectiva macro a un poco, bueno, pues una perspectiva un poco más micro. Amaya Pesteguía es experta en consumo sostenible, es una conferenciante y panelista habitual en muchos foros de consumo responsable, así que muchos de vosotros la conoceréis ya. Amaya trabaja en la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, desde hace 20 años como investigadora en el ámbito del consumo sostenible, la economía colaborativa y el comportamiento del consumidor en aspectos éticos y ecológicos. Ha formado parte también del Comité Asesor de Naciones Unidas para el Programa de Información del Consumidor del ODS, del objetivo del ODS 12, que es consumo y producción sostenibles. Amaya, desde tu amplia perspectiva, con los trabajos de campo que hacéis, con las demandas de vuestros asociados y de los consumidores, bueno, cuéntanos un poco en qué proyectos estáis trabajando en el ámbito del consumo responsable, pero sobre todo también cuál es vuestra percepción sobre la evolución del consumo responsable en España en los últimos años. ¿Estamos aprendiendo algo los consumidores? ¿Estamos más sensibilizados? Genial, muchas gracias por la invitación, Elena, y muchas gracias por la pregunta, es súper interesante porque efectivamente es que está cambiando la sociedad. Yo creo que es algo que todos podemos percibir, ¿verdad? Yo llevo más de 20 años trabajando en la OCU digamos que los consumidores que había cuando yo entré hace 20 años y los que hay ahora tienen distintas necesidades, distintas expectativas. Esto es una obviedad. Y igual os diré ahora, porque os quiero presentar los findings más interesantes de una investigación que hicimos sobre cómo son los consumidores españoles en temas éticos y ecológicos. Y sí que uno de estos findings, por ejemplo, es que el consumo responsable afecta a todas las generaciones, a todas las edades, a hombres, mujeres por igual, todos los estratos económicos, ¿no? Entonces, quizás con distintas derivadas, quizás los más jóvenes sí que es cierto que más el tema ecológico, de cambio climático, etcétera. Los más mayores parece que a lo mejor tenemos más tendencia a temas sociales o solidarios, pero nos afecta a todos por igual. Para los que no conozcáis a la OCU, que a veces se confunde con un organismo público, la OCU es una organización de consumidores independiente que defiende los derechos de los consumidores a una sociedad de consumo justa y transparente. Somos independientes gracias a los más de 250.000 socios que apoyan nuestra labor y para poder ser influyentes lo que hacemos es investigaciones
investigaciones propias, a veces realizadas junto a otras organizaciones de consumidores europeas, para poder comprender mejor las necesidades de los consumidores hoy en día, ¿no? El año pasado lanzamos Approved by Tomorrow, que es, Preparados para el Futuro, que es un movimiento que involucra no solamente a consumidores de España, sino de toda Europa, más de 1,5 millones de consumidores, y que lo que queremos es contribuir con nuestro consumo hacia una transición justa para un futuro sostenible. Entonces, dentro de estas investigaciones que os comentaba que hacemos, una de las más reveladoras se llama Autoconsumo para un futuro mejor, luego os lo pondré en el chat si queréis el link, y justamente analizábamos, esta la realizamos junto al foro NESI, y justamente analizábamos cómo son ahora mismo las personas consumidoras en España, qué es lo que nos interesa, cuál es realmente, hasta qué punto está integrado el consumo responsable en nuestras decisiones del día a día. Entonces, lo primero que encontramos fue que casi 3/4 partes de los españoles toman decisiones de consumo de forma habitual por motivos éticos o de sostenibilidad, en algún grado, no siempre ni todo el rato, ni de forma coherente siempre. Sabemos que el tema de los dilemas está siempre ahí, somos muy conscientes, pero sí que es algo que está ya dentro de nuestros hábitos de consumo y de nuestras decisiones de compra, ¿no? Es verdad que la lectura inversa es que todavía hay un porcentaje significativo de la población, casi un 25%, que no tiene en absoluto en cuenta los temas éticos y ecológicos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Otro finding que encontramos fue que más de un 62% de los españoles creían que su consumo era una herramienta muy potente para cambiar el mundo. Esta creencia es súper importante, porque si sabemos que podemos influir, es más probable que decidamos cambiar nuestros hábitos y decisiones de compra, una vez que tengamos la información y las alternativas adecuadas. Si somos súper escépticos y pensamos que da igual, que total, hagamos lo que hagamos, no influye en nada, pues seguramente iremos a lo más cómodo, a lo más rápido. Entonces, esto es bastante importante. Luego, lo que os comentaba antes, de que no está relacionado con ser hombre ni mujer, ni con una generación en concreto. Y luego sí que vimos que las personas que están más comprometidas sí que enfocan el consumo como una manera de entender la economía y como una manera de extrapolar sus valores como personas a su rol de consumidores. Entonces, los hábitos y decisiones que más habitualmente hacen este tipo de personas más comprometidas son no comprar más de lo que realmente necesitan, es decir, el tema de reducir el hiperconsumo, que es como súper clave en este tema del consumo responsable. Por supuesto, reciclar, aprovechar todo lo que tienes, no desperdiciar las cosas, ser autosuficiente al máximo, fomentar el consumo de proximidad. Y fíjate que este es un estudio que se hizo antes del COVID, yo creo que ahora seguramente sería más, porque sí que hemos percibido el tema del pequeño comercio, etcétera, etcétera. Y practicar un consumo consciente y reflexivo, que al final es un poco la clave de todo. Entonces, la gran pregunta, digamos, de las personas más comprometidas es, ¿realmente lo necesito? O sea, esta es la pregunta. Antes de comprar algo, se plantean si realmente lo necesitan. Punto número 1. Y digamos que el mantra que hemos identificado es consumir menos y mejor. Y yo creo que es un mantra que es absolutamente válido para el futuro que necesitamos como sociedad. Pero también analizamos cuáles eran los aspectos más relevantes, los hábitos sostenibles, o si había alguno, de aquellas personas para las que los temas éticos y ecológicos no eran especialmente importantes, ¿vale? Sin ser muy descreídos, pero para las personas que, bueno, que ni fu ni fa, y también tienen, porque es verdad que ya están, hay hábitos y hay decisiones que ya están interiorizadas dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, aquí vimos que los aspectos más prevalentes eran evitar el desperdicio alimentario en el hogar, evitar comprar productos sobreenvasados, el tema de los plásticos, ha habido unas campañas tremendas y han tenido su efecto, efectivamente. Luego, donar la ropa que no usan, tanto en contenedores, en iglesias o en ONGs. Y evitar el consumo innecesario de ropa, que luego hablaremos con Paloma. Yo me gustaría ver qué es lo que piensa. Es cierto que esto, aunque está metido en la gente, sabemos que compramos demasiada ropa,
pero es verdad que las personas más comprometidas tienen un índice más alto, ¿no? Puntuaban más alto, digamos, en este ámbito. Luego, separar para reciclar, absolutamente, aunque sabemos que todavía hay gente que no separa o que separamos mal. Esto es otra obviedad, necesitamos más educación. Bueno, y también necesitamos mejores sistemas de reciclaje, pero bueno, eso ya para otra ponencia. Ahorrar agua y luego reutilizar lo que ya no sirve. Esto es lo que vemos que se está haciendo ahora. El problema viene cuando vamos a las barreras. Y ahí nos encontramos que una gran mayoría, y estamos hablando de más de un 90% de las personas, encuentran dificultades en su día a día para practicar un consumo más ético y ecológico. Esto es una barbaridad. La primera dificultad, la falta de información. La primera, por encima del precio. La falta de información, pues que la gente no sabe cuáles son los productos más sostenibles o las opciones más ecológicas. No se sabe muy bien. La segunda sería el tema del precio, que es una barrera para casi un 60% de las personas, porque a menudo las opciones certificadas como más éticas o como bio, como de comercio justo, pues tienen precios más caros. Y ahí somos bastante críticos porque creemos que necesitamos que los productos más sostenibles sean más asequibles. Es decir, no puede ser que se esté pagando un premio porque la sostenibilidad no es un lujo, no debería ser un lujo. Tenemos que trabajar toda la sociedad porque la sostenibilidad es una necesidad. Y para eso hay que trabajar sobre el precio. Hay que conseguir que me consta que las políticas europeas van un poquito en esta línea, ya es un tema que ha salido en los últimos informes de la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa o en la de movilidad sostenible e inteligente europeas. Entonces me consta que es algo que está encima de la mesa y yo creo que va a ser una de las líneas de trabajo del futuro. Y luego tenemos otras dos barreras muy importantes. Una es la accesibilidad, es decir, si ya sabes lo que quieres comprar, que es más sostenible, y si ya sabes que el precio te lo puedes permitir, pero tampoco te vas a ir a la otra punta de tu ciudad para comprarlo. Tiene que ser algo cercano, cómodo, que no necesites muchísimo tiempo para encontrar, ¿no? Y luego, por último, está el tema del escepticismo, el greenwashing y la falta de... Nos cuesta identificar qué empresas son genuinamente responsables. Esto es algo complicado para el consumidor de a pie, es complicado para los expertos también, esta es la realidad, y es complicado para los legisladores. Luego tiene sus propios retos, ¿no? Cuando encuentras algo de greenwashing, hasta que se denuncia, se quita, etcétera, pues es un proceso largo y ya ha hecho su efecto. Esto es bastante importante, yo creo, porque necesitamos, si vamos a ir hacia un consumo más sostenible, necesitamos eliminar el greenwashing absolutamente y que no sea rentable para una empresa poner el foco en algo que hacen un 1% cuando su otro 99% no es sostenible o no es ético, ¿no? Eso de este estudio que os quería comentar un poco lo que encontramos, porque me ha parecido muy interesante para este webinar, y luego muy brevemente comentaros que, claro, nosotros como al ser una asociación de consumidores, nuestro propósito, uno de nuestros propósitos también es movilizar a las personas para que puedan hacer un consumo más sostenible, para que tengan las herramientas. Entonces, desde OCU, luego os compartiré en el chat, pero tenemos varias iniciativas, os voy a comentar solamente 3. Una es la compra eco, llevamos, no sé si conocéis un poco el trabajo de OCU, pero hacemos estudios comparativos de todas las cosas, ¿no? Lavadoras, analizamos todas las lavadoras, detergentes, analizamos todos los detergentes, o bueno, todos los que podemos. Y desde hace muchos años estamos analizando también cuál es el impacto medioambiental de muchísimas familias de productos. Pues desde el año pasado estamos identificando aquellos productos que le llamamos compra eco, que son los que tienen un bajo impacto ambiental en su composición de embalaje y que tienen unas buenas prestaciones de calidad, digamos. Hemos empezado con productos de limpieza, pero la idea es ir ampliándolo a otras familias de productos porque hemos visto que existe esta demanda, que sí que realmente los consumidores, pudiendo elegir entre un producto sostenible y uno no, van a elegir el sostenible. Luego está el tema del precio, obviamente. A lo mejor no van a pagar el doble, ¿eh? También es algo que hay que tener en cuenta. Luego, otra herramienta muy ligada con lo que han comentado Adriana y Viviana es que tenemos
le llamamos el barómetro de la obsolescencia prematura y al final es una herramienta colaborativa en la que los consumidores pueden compartir con nosotros y con todo el resto de personas qué productos les han quedado inservibles a poco tiempo de comprarlos. Esto nos da una cantidad de información y nos permite luego identificar de manera colectiva dónde están los problemas de obsolescencia, ¿no? También hacemos encuestas de fiabilidad, por ejemplo, de satisfacción de electrodomésticos, etcétera, y son herramientas muy, muy útiles. Y la última que os quería comentar es una campaña que tenemos ahora activa que se llama Cámbiate al Verde, que es una campaña más de educación. Ni siquiera de información, es sobre todo de educación en un primer momento. Tenemos una herramienta que es una calculadora de huella ecológica que nos parece una forma muy interesante de tú a nivel individual puedes analizar cuál es tu huella ecológica en distintos ámbitos y al mismo tiempo puedes aprender cómo mejorar esta huella, cómo tener menos impacto a través de tu consumo. Y luego ya en un segundo momento ya viene la información, ya viene la accesibilidad, ya viene todo lo demás, pero sin esa primera capa de saber que esto es importante para ti, de sensibilización, yo creo que es muy difícil llegar a un consumo responsable. Muchísimas gracias, Amaya. Bueno, pues nuevamente nos has puesto sobre la mesa además unos temas muy interesantes. Sí que te agradecería además que pusieras ahí la referencia del estudio y los estudios las iniciativas que estáis poniendo para información de los espectadores. Y bueno, muy interesante las barreras que has mencionado, la de la información, la del precio, la de la identificación efectivamente, ¿no? de esas empresas responsables. Y pasamos ya a los últimos aspectos, ¿no? Con los que se iniciaba también nuestro título, ¿no? El título de este webinar, es decir, hablamos de consumo, hablamos de producción y de marketing, también o de publicidad responsable. Y para eso tenemos a nuestros dos últimos panelistas, a José Manuel Velasco y a Paloma García López. José Manuel, voy a empezar por ti. El título decía o terminaba efectivamente con esa metáfora del huevo y la gallina. ¿Qué capacidad tienen? Te quería preguntar y ahora te presento. ¿Qué capacidad tienen pues las empresas, el marketing, para adoctrinar o sensibilizar al consumidor? Y están por la labor las empresas porque evidentemente, y la publicidad en sí, porque evidentemente estamos en un mercado, no hay que olvidarlo, en donde las dinámicas de a más consumo efectivamente pues generan mucho más beneficios, ¿no? Mientras nos respondes a esta pregunta, voy a presentarte José Manuel Velasco. Es coach ejecutivo y consultor de comunicación y profesor de comunicación en la Universidad de Nebrija. Es miembro del comité ejecutivo de la Global Alliance for Public Relations and Communication y tengo que señalar aquí, aunque bueno, él no me lo ha dicho, por humildad y por modestia, que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión le concedió en el año 2011 una antena de oro extraordinaria, un reconocimiento que se sumó también al de la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas como el profesional del año en comunicación. También en el año 2003 recibió el Axter de Comunicación del ESIC. Os tengo que decir que uno de los mejores blogs que hay sobre marketing y comunicación es el suyo, es fabulasdecomunicación.es, que os recomiendo vivamente a todos que le sigáis, porque además es una persona al que da gusto leer y sobre todo que es una persona que siempre aporta una visión crítica, una visión innovadora y novedosa sobre todos estos temas. José Manuel, cuando quieras, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Oye, muchas gracias, Elena, por invitarme y por la presentación. Yo, a diferencia de esas lecturas de los currículums de ya por edad, empiezas a haber sido muchas cosas. Fui, pues a mí me gusta presentarme como un chaval de Avilés, un chaval asturiano que ha hecho de la comunicación su propósito, ¿no? Y la verdad que a ello me dedico, a darle valor a la función a la que nos dedicamos. En respuesta a tu pregunta, voy a hacer primero unas reflexiones genéricas con las que creo que podré contestar a la pregunta concreta que me haces, ¿no? Que son, pues, yo lo he llamado 4 apuntes sobre la cultura de consumo o la cultura que nos consume. La primera, y son 4 preocupaciones. La primera preocupación es que convivimos con la incoherencia. Pensamos una cosa, a menudo también la decimos, la verbalizamos, y luego hacemos otra con bastante tranquilidad. Incluso me atrevería a decir que a menudo con bastante tranquilidad de espíritu, ¿no?
por ejemplo, somos defensores del cambio de hábitos para construir un modelo de consumo más sostenible y al mismo tiempo conducimos coches con un exceso de cilindrada para circular por la ciudad y, por supuesto, también por las carreteras. Y en la ciudad, pues, el discurso que tenemos de la sostenibilidad pues convive con el hecho de no usar el transporte público, ¿no? Yo recuerdo que en una de las empresas donde estuve, uno de mis compañeros presumía de no haber montado nunca en su vida en autobús. Era como un mérito no haber tenido que subirse a un transporte público. La segunda preocupación es que la palabra ha perdido valor. La palabra ha dejado de ser en muchos casos un contrato con los hechos, ¿no? Esta afirmación es más que evidente en el mundo de la política y de ella se deriva, yo creo que es que el storytelling, lo que ahora llamamos storytelling, antes lo llamábamos contar historias, ¿no? Pues que el storytelling debería estar acompañado siempre del story doing, de la acreditación de los hechos en relación con esas historias que contamos. La tercera preocupación es que la responsabilidad individual se diluye a menudo en movimientos colectivos. Nos sumamos con mucha facilidad a movimientos de quita y pon, a campañas de marketing, a campañas de Facebook, y pasada la moda se acabó el movimiento, ¿no? Y como decía Viviana, es importante tomar conciencia de la dimensión colectiva, pero a partir de decisiones individuales. Creo que desde la comunicación tenemos que trasladar mucho más la pregunta de qué haces tú por la sostenibilidad desde el ejercicio de tu responsabilidad. La cuarta preocupación es que la comunicación de la sostenibilidad sea marketizado y que me perdonen los profesionales del marketing, ¿no? Con eso quiero referirme a que no tenemos que vincular la comunicación de la sostenibilidad al producto, sino al propósito de la organización, para que sea algo mucho más estructural. En respuesta a estas preocupaciones, yo he intentado reflexionar y ver qué podemos hacer desde la función de comunicación. En primer lugar, es sometiendo al consumidor a sus propias contradicciones. Recuerdo una campaña de Toyota cuyo claim era conduce como piensas. Yo aquí añadiría y piensa cómo y qué conduces, a modo de ejemplo. El segundo es comunicando desde los hechos. O sea, story doing, story doing, story doing. Es decir, rendición de cuentas basada en los principios de transparencia, materialidad, es decir, lo que es importante para los grupos de interés, para los stakeholders, indicadores claros y reales y hechos acreditados. Un apunte solo sobre el informe integrado. El mundo de la empresa, por mucho que haga informe integrado, hay muy pocos buenos ejemplos de un auténtico informe integrado, debería girar a este tipo de informe. Aquí normalmente los primeros que se resisten son los propios financieros porque les obliga a cambiar mucho la perspectiva de cómo se cuentan los números. En el informe integrado lo que tienes es que declarar los objetivos que quieres alcanzar, entre ellos, y ahí está la sostenibilidad económica, medioambiental y social, y qué estrategias vas a desarrollar para alcanzar esos objetivos y, en consecuencia, qué riesgos están asociados a esa estrategia, ¿no? Pues, lógicamente, hay una resistencia de las empresas en un entorno de incertidumbre a declarar los objetivos y las estrategias y se encuentran mucho más cómodos contando lo que hicieron el año pasado, que realmente sirve para poco ya, porque pasado está, ¿no? El tercer elemento desde el punto de vista de comunicación es poniendo ejemplos, es decir, lo que yo hago. En comunicación interna, resaltando las conductas individuales que son realmente coherentes con los valores corporativos. Los valores corporativos se formulan con mucha facilidad. Yo digo muchas veces que son intercambiables entre empresas, porque ¿quién no propone trabajo en equipo, agilidad y sostenibilidad? Pero esos valores hay que demostrarlos con conductas individuales, ¿no? Haciendo protagonistas a las personas que de verdad viven esos valores. Y respuesta a la cuarta preocupación desde la función de comunicación es creando y velando por el propósito cierto de las organizaciones, ¿no? Tenemos que actuar también como los guardianes de la ética del bien común. Aquí recuerdo el primero de los 16 principios para la práctica de las relaciones públicas, que es como en el mundo anglosajón se llama a la comunicación de la propia Global Alliance, que dice trabajar por el interés público.
Es decir, nosotros cuando comunicamos no solo lo estamos haciendo para nuestra empresa, sino que tenemos una responsabilidad social con el entorno donde se produce esa actividad. Junto a estas preocupaciones, y es mi última reflexión, bueno, pues una llamada a la esperanza con respecto a lo que es la sostenibilidad y el consumo responsable. Aquí se puede actuar en el mundo capitalista en el que vivimos, puedes actuar por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda está pues intentar cambiar los hábitos de consumo de los consumidores. Por el lado de la oferta es cambiar cómo se producen las cosas, cómo se producen y se venden las cosas. Creo que hay un hecho muy relevante, que es la importancia que están teniendo los factores ESG a la hora de tomar decisiones de inversión. No nos engañemos, estamos en una economía cada vez más financiera y cada vez más financiada, y por lo tanto los accionistas, que son cada vez más fondos de inversión, recordemos que en el IBEX, en la Bolsa Española, el primer inversor en estos momentos, aunque pueda sonar raro, es el Estado, y el segundo inversor son los fondos de inversión encabezados por BlackRock. Es decir, que el hecho de que los fondos de inversión estén tomando los factores ESG como determinantes a la hora de realizar sus localizaciones de inversiones, creo que es un cambio muy importante desde el lado de la oferta, que puede tener repercusiones muy positivas, ¿no? Si se actúa desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, pues lograremos pasar de una cultura de consumo a una cultura mucho más responsable y ciudadana. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, habéis visto lo que os anunciaba, ¿verdad? Ha sido brillantísima su intervención y nuevamente pues nos deja sobre la mesa un montón de conceptos y de ideas para, bueno, pues para darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y como decía Daniel Kahneman, pues ese efectivamente el dilema del consumidor del pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Paloma, perdona que te hayamos dejado en el último lugar, pero no por ello menos importante. Paloma ha abordado, bueno, pues un emprendimiento y un proyecto muy interesante en uno de los sectores más contaminantes de la industria, pero además también uno que juega con nuestros egos, ¿no? Con el ego del consumidor, pues digamos de una forma pues como ningún otro, ¿no? Y efectivamente donde se plantea efectivamente ese dilema del consumo ético, el consumo responsable, pues muchas ocasiones más que ningún otro, no solo por los impactos que tiene el mundo de la moda en la cadena de valor, en las cadenas de producción, sino también muchas veces nosotros además los consumidores somos conscientes de ello. El caso, por ejemplo, de Rana Plaza, ahí todavía resuena y resonará durante mucho tiempo. Pero además, sobre todo, porque nos hace enfrentarnos efectivamente pues también a lo que decía José Manuel, ¿no? Efectivamente a nuestros propios dilemas y saber si efectivamente si estamos preparados para consumir menos y consumir de forma responsable. Os presento a Paloma. Paloma García López es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y experta en comunicación de empresa. Es alma mater, propietaria y CEO fundadora de The Circular Project, un proyecto integral de moda sostenible que se enmarca dentro de la economía del bien común y que va más allá del simple acto de comercializar moda. A su vez es presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, agrupación nacida con la intención de crear las condiciones que ayuden a las nuevas marcas a afianzarse y a crecer. También es vicepresidenta de SANAS, de Empresas de Triple Balance, con lo cual Paloma además sabe muy bien efectivamente todo lo que rodea el mundo de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y de esos impactos o ESG de los que hablaba José Manuel. Muy buenas tardes, Paloma, muchísimas gracias. Es un gusto y un honor tenerte también aquí. Paloma, ¿estamos preparados? Desde tu punto de vista, cuéntanos si quieres cuál es tu proyecto. ¿Estamos preparados los consumidores para consumir, por ejemplo, moda sostenible? Sí, bueno, buenas tardes. Me hace muchísima ilusión, como te he dicho antes, estar aquí acompañándonos y que me hayas invitado a participar con este panel tan potente. Además, me hace ilusión porque tú me conociste con el proyecto recién nacido, han pasado unos cuantos años, han pasado muchas cosas y bueno, yo aquí represento el cuerpo a cuerpo con el consumidor, ¿no? Yo inicié este proyecto ya va para 7 años, en un momento en el que nadie todavía controlaba ni manejaba las claves de lo que se nos venía encima. Yo ya le puse al proyecto
de Circular Project, aludiendo a esa economía circular de la que tantos estamos oyendo hablar ahora. Y bueno, tengo que decir que ya no estoy dentro de la junta directiva de Sanas, aunque sigo siendo miembro de Sanas y soy embajadora de Sanas, porque me seleccionaron un proyecto europeo y he tenido un poquito que organizarme mi tiempo, ¿no? Y saber hasta dónde puedo llegar. Entonces, sigo perteneciendo a Sanas, pero ahora me voy a focalizar mucho. Y bueno, referente a lo que me preguntas, yo he estado escuchando mucho todo lo que estáis diciendo y hay cosas con las que estoy totalmente de acuerdo y hay otras en las que no estoy tanto, ¿no? Desde Circular Project yo abrí un espacio, un escaparate para que la gente conociera de primera mano qué se estaba haciendo en moda sostenible y por qué era necesario ese cambio, ¿no? Yo ahora con el tiempo, cuando tengo que comunicar algo, yo siempre digo que estamos reformulando la palabra progreso, dejar de producir y consumir como lo estábamos haciendo. Y algo que lo inicié de un modo instintivo, porque me salía de dentro, empecé a ver que había todo un ecosistema. Y empecé a ver que no era suficiente llegar por las mañanas, abrir las puertas de mi tienda y esperar que la gente viniera. A priori lo que ven es ropa en perchas colgada como ven en cualquier centro comercial y no estaban viendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí empecé a abordar este proyecto que yo he dado en llamar holístico, porque era muy necesario hacer una labor de divulgación, una labor didáctica, una labor de comunicación, de apoyo a las marcas. En ese momento se me pidió ser conejillo de Indias para la primera promoción de consultores del bien común en España. Y yo me apunto a un bombardeo y dije que sí, y eso me abrió mucho la mente de lo que yo quería hacer con mi proyecto, porque fueron 3 meses muy intensos de saber cómo quería hacer yo este proyecto de consumo en moda sostenible, ¿no? Ahí empecé a establecer muchas alianzas con Sanas, por ejemplo, con iniciativas del bien común, ahora con Sustainable Startups, empecé a hacer un montón de alianzas que ahora también están muy de moda por aquello de S17, las alianzas para la consecución de los objetivos, y empecé a abordar el proyecto en distintas vertientes, hasta el punto de que ahora yo digo que de Circular Project, que es el primer y único espacio multimarca de Madrid especializado en moda sostenible y ética, no solo es una tienda que ofrece ropa de modo presencial y online para su consumo, sino que además te da todas las claves, ¿no? Y respecto a los consumidores, que nosotros recibimos en nuestro espacio, hay que decir que es un consumidor que se hace muchas preguntas, es un consumidor con un nivel cultural medio alto, con un poder adquisitivo medio alto, y que cualquier campaña de marketing no hace mella en ellos. Partiendo de esa base, hay que decir que nuestro objetivo principal es salirse de ese círculo, es decir, es un consumidor que ya lo tenemos ganado, que no hace falta, vienen y saben a lo que vienen, ¿vale? Y nuestro objetivo es conseguir que toda esa gente que se mete en Primark, ese gran centro comercial en pleno centro de una gran ciudad, que desde mi punto de vista tendría que estar prohibido, ¿vale? Porque está alimentando un modelo que es muy dañino tanto socialmente como medioambientalmente. Tú misma has mencionado al Rana Plaza, es un modelo que alimenta este tipo de industria contaminante y socialmente muy dañino. Pues todo ese tipo de gente que entra maneje las claves para venir o para demandar este tipo de consumo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que tenemos, y José Manuel lo ha estado hablando también muy bien, tenemos un grave problema de comunicación, ¿vale? Primero porque el tipo de consumo al que nosotros aludimos es un tipo de consumo que te interpela personalmente, es decir, que te lleva a plantearte qué tipo de hábitos estás llevando en tu día a día, ¿no? Y te pone en la tesitura de plantearte
si quieres consumir menos y consumir mejor. Aquí se ha hablado mucho de obsolescencia programada, obsolescencia que hemos dicho percibida, ¿no? Y la obsolescencia que viene con anterioridad, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es que el consumidor vea que tiene que consumir menos y pagar el precio justo por lo que está consumiendo. Amaya decía, aludía al precio, ¿no? Decía que esa percepción del precio que tiene el consumidor como que es más caro. Y es una batalla que tenemos constantemente porque no es verdad que la moda sostenible sea cara. Os invito a que vengáis a mi espacio o a cualquier otro espacio y veáis que los precios que tenemos es los mismos precios que tiene una gama media alta de cualquier Massimo Dutti o cualquier Inditex, ¿vale? Es el mismo precio y estás llevándote un producto que detrás tiene un nombre y apellidos, que sabes perfectamente esa transparencia y esa trazabilidad, porque además es una obligación para entrar dentro de Circular Project, por ejemplo, homologarse. Nosotros certificamos, no certificamos porque no somos certificadores, pero para entrar dentro de Circular Project tienes que pasar un proceso de homologación en el que tienes que ser muy transparente y mostrar toda esa cadena de valor, cómo se ha hecho, ¿vale? Y cómo has puesto tus precios y como tenemos este grado de exigencia con nuestras mismas marcas, el propio proyecto en sí, buscamos ese grado de exigencia. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de certificación B Corp. Nos interesa muchísimo demostrar que no solo lo somos y que lo decimos, sino que lo certificamos, ¿no? Que no solo lo parecemos y lo somos, sino que detrás hay toda unas certificaciones. También demostramos, tenemos nuestra huella digital de fiscalidad en España, porque aludimos a ese consumo local y a esa producción local, y trabajamos, digamos, en dos vertientes, ayudando a las marcas a cada vez ser más sostenibles y más circulares. De ahí este proyecto europeo que, si quieres, si da tiempo, luego lo comentamos, y ayudamos al consumidor a que tenga esas claves, algo que nos es muy complicado porque los grandes medios de comunicación, y sobre todo del sector, están en manos de las grandes multinacionales, que ahora mismo yo no digo que no estén haciendo una gran labor, porque de hecho yo estoy muy en contacto, por ejemplo, con iniciativas como la directora de sostenibilidad de H&M, que sé todo el cambio estructural que tienen que hacer, pero quieren vender que lo son antes de serlo. Es ese famoso greenwashing, ¿no? Entonces, lo que generan es mucho ruido. Antes Adriana mencionaba esa sobreinformación que tiene el consumidor. En cierto modo es verdad, pero esa sobreinformación la tiene la gente que le interesa informarse, ¿vale? El resto del público tiene muy mala información, tiene una información sesgada, hay mucho ruido en los consumidores en general, y lo que les llega es que la moda sostenible es cara, que no es fácil acceso, que ya hay iniciativas dentro de estos grandes espacios que le pueden garantizar esa sostenibilidad, y no es verdad. ¿Vale? Porque 5 metros cuadrados de una línea conscious o de una línea ecológica frente a 5.000 metros cuadrados de todo lo demás no significa nada, porque además está dentro de su cadena productiva. Y todavía hay mucho camino por recorrer. Mencionabas tú al Rana Plaza, pero es que hace un mes escaso 26 personas han muerto en Marruecos electrocutadas en una fábrica de Inditex debido a las lluvias torrenciales, y eso sigue pasando a día de hoy. Por esa mala información que tenemos y porque no interesa todavía que se maneje, ¿vale? Yo estuve en el Parlamento Europeo el día que se votó ese informe del textil con derechos, que ganó por una mayoría absoluta, no, absolutísima, ¿vale? Un informe que es proyecto de ley, y ese proyecto de ley está paralizado en la Comisión Europea, porque en el momento que eso se convierta en ley, la gran mayoría se queda fuera de
del mercado, ¿no? Porque todavía no están preparados. Yo entiendo que el cambio estructural que hay que hacer es brutal, que tenemos que ayudar todos, que hay que tender puentes. De hecho, yo ahora soy impulsora de la Sustainable Fashion Week de Madrid, Circular Sustainable Fashion Week Madrid, y hemos tenido voces de todos los lados porque lo que queremos es tender puentes y empezar a trabajar codo con codo. Esas alianzas para la consecución de los objetivos son fundamentales. Por eso estoy súper contenta de que nos hayan seleccionado este proyecto, porque soy una defensora a ultranza de trabajar todos a una. Tenemos muy poco tiempo, tenemos hasta el 2030 para empezar realmente a ver una luz al final del túnel, porque realmente en este modelo que nos hemos metido desde la revolución industrial nos ha llevado al punto en el que estamos, de emergencia climática, por este consumo desmesurado, y es ahora cuando tenemos que empezar a hacer estos cambios. El COVID ha sido muy interesante para todo esto. De hecho, os voy a poner aquí en el chat un informe que está recién publicado sobre este impacto que ha tenido en el consumidor y el consumo consciente la pandemia, el confinamiento, porque sí que es verdad que la gente se está empezando a plantear qué está haciendo con su dinero y a quién está apoyando, porque lo hemos oído ya todo el mundo, ¿no? Donde llevas tu tarjeta de crédito es un voto y es un impulso a lo que está con tu dinero, a ese modelo de negocio. Por lo tanto, es muy importante que tengamos todas las garantías y nos preocupemos por saber qué nos estamos llevando a casa, que hagamos todas las preguntas posibles y si no son capaces de respondérnoslas, me dice que solo se lo he mandado a Maya. Vale, a ver, a todos. Vale. Ahora, creo que lo tenéis todos, ¿no? Vale, es que estaba ahí solo para Maya. Vale, gracias a Maya. Vale, pues es muy importante ahora que todos manejemos las claves y que bueno, pues que estemos codo con codo impulsando esto, ¿no? Y es lo que nos proponemos desde este proyecto europeo que nos han seleccionado ahora desde los fondos COSME para impulsar la economía circular dentro del textil y dentro del mismo textil distintas vertientes. Cómo se está abordando desde la comunicación, cómo se está abordando desde la propia industria, desde los diseñadores, cómo se está abordando desde la formación, todos esos proyectos que estén impulsando la economía circular en moda sostenible en estos aspectos se van a ser seleccionados y se les va a ayudar económicamente para impulsar sus proyectos. Bueno, he ido muy rápido, quería decir muchas cosas. Lo has dicho perfectamente, Paloma. Muchas gracias. Bueno, pues sin más demora pasamos a la participación del público. ¿Hay alguna pregunta ya? Creo que la primera, bueno, va dirigida, yo creo que en primer lugar a Adriana. Preguntan, Ana Salinas, si la Agenda del Consumidor 2025 se engloba dentro de la Agenda 2030. Bueno, yo creo que la Agenda del Consumidor nace como con una visión holística, es decir, por supuesto está integrada con la filosofía un poco de las ODS, pero también de otros elementos de carácter multilateral, ¿no? O sea, es decir, no únicamente, digamos, que bebe la estrategia de los ODS, pero sí, por supuesto, que yo creo que son tenidos en cuenta y están basados en ellos también, ¿no? Pero no es la única fuente, yo creo, de reflexión o de filosofía en la que la Agenda del Consumidor se basa. Muchas gracias. Hay otra pregunta también para José Manuel Velasco. Nos piden si tienes alguna referencia de informes integrados, de buenos informes integrados y honestos de empresas o de marcas. José Manuel. Es comprometedora, ¿no? Ahora se oye, ¿no? Sí. Estaba silenciado. Normalmente se utiliza como referencia el GRI, el Global Reporting Initiative, ¿no? La de una forma que la memoria ha sido realizada con los criterios del GRI. Hacer la memoria o el informe con los criterios del GRI no garantiza que sea un informe integrado. Yo he visto
muy pocos, por decir casi ninguno, en empresas españolas informes integrados. Lo que sí he visto son informes que se acercan bastante al informe integrado. Enagas es un buen ejemplo, Acción es un buen ejemplo, Inditex creo que es un buen ejemplo de informe que se acerca a lo que debería ser el informe integrado. Pero el informe integrado va un paso más allá. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más que hacer a los panelistas. También, bueno, no sé si antes entre vosotros también, si queréis haceros, creo que ha habido también alguna sugerencia de pregunta entre vosotros, pues la podéis hacer. Yo, bueno, mientras tanto, si no hay primero ninguna... ¿qué pensáis del etiquetado ecológico? ¿Creéis que el etiquetado ecológico puede ser lo suficientemente representativo en distintas industrias de lo que se está cociendo realmente en la cadena de valor y si puede facilitar la información al consumidor para en sus decisiones de compra? Con etiquetado ecológico, ¿a qué te refieres? Porque hay más de 450 etiquetas. Sí, me refiero básicamente, es decir, por ejemplo, en productos de, por ejemplo, textiles, digamos que dé un etiquetado que dé como una especie de radiografía de los principales aspectos de cómo se ha producido esa prenda, por ejemplo, ¿no? Aspectos ecológicos y aspectos sociales. Por ejemplo, en el sector de la alimentación, pues no sé Amaya, pero supongo que a lo mejor, bueno, pues habrá también desde la huella de carbono que se emite en la producción de ese producto o hasta, bueno, pues las materias primas, ¿no? Con las que está hecho. A ver, yo creo que si fuera un etiquetado creíble, fiable, comparable, que eso sería fundamental, por lo menos comparable intraproductos de la misma categoría, que pudiera dar más información trazable, que cubriera todo el ciclo de vida, eso es lo que necesitamos los consumidores. Ahora, eso mismo ahora ni lo tenemos ni está cerca de estar en muchísimos años. Ahora mismo el panorama que tenemos es justo lo contrario. Tenemos más de 450 ecoetiquetas con una variabilidad brutal entre las buenas de calidad creíbles y las que son meras declaraciones, digamos. Luego está la Ecolabel, que a mí es un proyecto que me gusta bastante, pero porque la Ecolabel lo que hace es distinguir, digamos, los productos que son mejores dentro de su categoría, ¿no? Y tiene unos criterios que además son evolutivos, etcétera. Bueno, pero igual que la Ecolabel, hay otras ecoetiquetas que sí que son creíbles y buenas, la MSC, ASC. Pero lo que tú estás proponiendo, que sería un etiquetado, digamos, que cubriera los principales aspectos de sostenibilidad, idealmente no solo medioambientales, yo diría también de derechos humanos, laborales, incluso de fiscalidad, eso sería la panacea, sería ideal. O sea, yo lo veo como una utopía ahora mismo. Adriana. Sí, yo por completar un poco lo que dice Amaya, ¿no? A nivel europeo también lo que veo es como que ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver con, pues también con lo friendly, con lo vegano, hay muchísimas campañas también de comunicación y marketing en relación a esto, por ejemplo, ¿no? Y son como tendencias a veces del propio mercado que si además lo acompañamos, pues por ejemplo también tenemos el Nutri-Score, ahora estamos también debatiendo a nivel europeo, es decir, estamos viendo que, por ejemplo, productos de alta calidad están quedando fuera, por ejemplo, o están teniendo una valoración negativa según qué tipo de ítems tengamos en cuenta en la elaboración, ¿no? o en la cuantificación de esos códigos. En definitiva, yo creo que lo que tenemos que abogar, y en definitiva yo creo que es bastante complejo, es, como decía un poco Amaya, en primer lugar nos tenemos que poner de acuerdo en qué vamos a tener en cuenta a nivel comunitario, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos un debate bastante intenso, por ejemplo, porque es verdad que luego cada estado normalmente suele decidir también sus propios criterios, si vamos a un país o a otro, los elementos que se tienen en cuenta suelen variar y en definitiva yo creo que aquí lo más efectivo sería crear un etiquetado comunitario que esté armonizado, es decir, que sepamos en todo momento y primero tenemos que decir qué vamos a cuantificar y qué elementos vamos a tener en cuenta, ¿no? Ya sea para temas de identificación de productos ecológicos, para identificación posiblemente que se tengan en cuenta, por ejemplo, los temas de los derechos humanos en los productos textiles, por ejemplo, que es fundamental, ¿no? Pero tenemos que
ponernos de acuerdo en qué vamos a primero a valorar, ¿no? Y qué elementos vamos a tener en cuenta, porque es verdad, y esto es otro debate que nos llevaría bastante lejos, pero por ejemplo estamos viendo ahora que a nivel comunitario estamos haciendo unos debates sobre algunos etiquetados que por ejemplo está dejando productos de primera necesidad como el aceite de oliva, por ejemplo, fuera, con una mala categorización en cuanto a los contenidos de nutrición, por ejemplo. Eso no lo podemos tolerar. O sea, el aceite de oliva, aparte de ser un elemento fundamental de la dieta mediterránea y un elemento de cohesión territorial en muchos territorios, por ejemplo, de nuestro país, yo creo que tenemos que trabajar para que no tenga esa calificación, que por ejemplo es que una Coca-Cola tiene mejor calificación que el aceite de oliva, ¿no? Entonces, como nos estamos encontrando ese tipo de problemas, tenemos que, creo que primero ponernos de acuerdo en qué vamos a valorar y que por favor las valoraciones siempre sean siguiendo unos estándares que permitan una veracidad de cara al consumidor, ¿no? O sea, porque yo creo que es uno de los grandes problemas. Y otro de los grandes problemas que yo veo en general y en todo lo que tiene que ver también con los etiquetados, pero con otros aspectos, es la información que tenemos como consumidores, ¿no? O sea, creo que es fundamental que trabajemos con las empresas para que la información que se da sea una información que esté fuera del marketing, de la atracción de compra muchas veces, ¿no? Que nos estamos encontrando en muchos productos, por ejemplo, de cosmética, con lo del vegan friendly. Eso se lleva haciendo muchísimos años y parece que es una atracción de las propias marcas. Y también creo que tenemos que trabajar en contra de ese tipo de tendencias, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta que plantea Mauricio. ¿Cuáles creen que deberían ser las acciones que los pequeños emprendimientos pueden hacer para influir de manera efectiva en la decisión de compra responsable de los consumidores? Pues si quieres, Elena, se la respondo yo, que trabajo a diario con pequeñas iniciativas, con pequeños emprendimientos, porque la mayoría de las veces las marcas con las que trabajo, el equipo es muy pequeño o solo la diseñadora trabajando con pequeños talleres. La competencia es muy salvaje, la única manera es asociarse y hacerse fuertes y unificar criterios a la hora de comunicar. Es muy importante eso y sobre todo el consumidor cada vez es más exigente en este aspecto, demostrar esa transparencia y esa trazabilidad, ser muy exigente a la hora de cómo muestras tu producto, porque la gente lo va a agradecer, lo agradece siempre y parece que no, pero la gente no se deja engañar tan fácilmente, ¿no? Por lo que tiene. Entonces, desde el primer momento, cuando nace es mucho más fácil nacer ya con un ADN sostenible, ético, ecológico, con ese triple balance, ¿no? Que promulgamos desde Sanas, ecológico, social y económico. Hacerlo bien desde el principio es mucho más fácil que no luego tenerlo que ir transformando, ¿no? Y bueno, pues ofrecerle todas las garantías al consumidor desde el primer momento. O sea, estar dispuesto. Al principio era muy complicado. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé con mi proyecto, las marcas eran muy reacias a hablar de cómo eran sus procedimientos, eran muy celosas de eso y de compartir los pequeños descubrimientos que hacían en sostenibilidad, porque les costaba mucho, era muy complicado. Ahora, si no me lo cuentan, directamente no entran en The Circular Project, porque a mí ya no me valen los actos de fe, es decir, no me vale que me digas que estás trabajando con un algodón orgánico si no me lo demuestras, ¿vale? O no me vale que me digas que estás trabajando con un taller que trabaja con mujeres en riesgo de exclusión social si no me lo demuestras también, ¿no? Y si no me demuestras que estás pagando salarios dignos, porque luego yo voy a poner la mano en el fuego por ti y voy a defenderte a capa y espada una vez que tú entres conmigo a trabajar, ¿no? Entonces, eso el consumidor, yo tengo ahora clientes que empezaron a venir por el espacio hace 7 años. Y siguen y repiten. Y eso para mí es una garantía de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Paloma, hay una segunda parte de la pregunta y aparte, bueno, supongo de tu proyecto, preguntan, ¿conocen algún programa o experiencia con foco en esto? Bueno, ahora lo que vamos a hacer con el proyecto europeo realmente es impulsar estos pequeños emprendimientos
que quieren trabajar, en este caso, en mi caso es en el textil, ¿no? Es en la moda sostenible. Y bueno, vamos a lanzar el llamamiento ahora a principios del verano y en septiembre se seleccionarán los proyectos, así que estén muy atentos a lo que compartamos en las redes, ¿vale? Y luego, pues cualquier asociación, depende de en qué tipo de consumos en qué nicho se esté él especializando, pues que vea pues qué iniciativas hay. En mi caso, la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, que ahora en abril pasamos a renombrarme y vamos a ser la Asociación Española para el Impulso de la Sostenibilidad, la Innovación y la Circularidad en Moda, ¿vale? Y lo que vamos a hacer también es trabajar codo con este proyecto europeo. Muchas gracias. Una última pregunta y un poco dirigida a todos. Se ha hablado del tema del autocontrol, también de la publicidad. Es cierto que bueno, hay tantísimos frentes que para disciplinar efectivamente el consumo responsable hay que trabajar en muchos ámbitos, pero ¿os consta, o en primer lugar, José Manuel, te consta si desde autocontrol de publicidad se está haciendo alguna iniciativa en este ámbito? Hace poco se publicó un estudio, bueno, el barrido verde, ¿no?, de los sitios web que hace la Comisión Europea con las autoridades nacionales de consumo y se demostró efectivamente que muchas marcas efectivamente, bueno, publicitaban o daba por iniciativas, digamos, verdes, otras, bueno, pues que no lo son tanto, ¿no? ¿Te consta, José Manuel, que haya algo? Y bueno, es una pregunta dirigida para todos. No tengo mucho detalle de las acciones de autocontrol. Sí tengo una opinión muy favorable de lo que hace, ¿no? De que analiza las campañas y les da el visto bueno. Incluso en algunos casos ha invitado a la retirada porque no coincidían con los principios que la propia asociación defiende, entre los que está evitar el greenwashing, ¿no? Pero no conozco en detalle iniciativas. Bueno, pero hay algo, ¿no? Entonces dices sí, que en el propio código, ¿no?, de la asociación. Sí. Muy bien. Yo te diría, Elena, que en mi caso, por ejemplo, lanzamos un manifiesto en el que ya hacíamos una declaración de intenciones, en el que, por ejemplo, no hacemos rebajas, tenemos todos nuestros informes a libre acceso a todo el que nos lo pida, garantizamos un salario digno, entonces, y toda la comunicación que se hace es una comunicación responsable y siempre se alude a un consumo responsable. No hacemos campañas de San Valentín, ni del Día del Padre, ni del Día de la Madre, siempre aludimos a un consumo responsable. Nos puede quitar, por ejemplo, estamos en contra del Black Friday y la campaña que hacemos es una campaña ese día aludiendo a ese consumo y dando las razones por las que hacemos. Incluso ha habido veces que hemos cerrado la tienda porque tampoco vemos que haya en contestación un Green Friday, porque es cambiarle de color a una estrategia de marketing también muy agresiva, ¿no? Porque si queremos un consumo responsable no podemos provocar un consumismo, ¿no? Amaya, ¿querías decir algo? Sí, yo os quería compartir una iniciativa de Naciones Unidas. Es un informe buenísimo que publicaron en 2017 que se llama Orientaciones para el suministro de información relativa a la sostenibilidad de los productos. El título es larguísimo, pero lo que hacen es decirle a las empresas, si cuando queráis comunicar al consumidor información de sostenibilidad relativa al producto, no a la empresa, tiene que cumplir 10 criterios, 5 de ellos obligatorios, que son fiabilidad, transparencia, relevancia, accesibilidad y claridad, y otros 5 de ellos que son opcionales, que es cambio de comportamiento del consumidor en el largo plazo, que abarque las 3 dimensiones de la sostenibilidad, que implique la colaboración, un enfoque innovador y utilización de múltiples canales. Esto es como la Biblia de cómo comunicar, cómo debería ser la información perfecta cuando hablamos de sostenibilidad de productos. Y os lo voy a compartir en el chat porque poca gente lo conoce, a pesar de que ya tiene unos añitos, y me parece un documento muy interesante. Muchas gracias, Amaya, porque estaban preguntando precisamente si los estudios que realizáis están abiertos al público. Están abiertos, depende, sí, o sea, los artículos suelen estar abiertos para todo el mundo.
Luego, los informes normalmente no se publican, en pocas ocasiones se publican. El que os he compartido antes de Otro consumo para un futuro mejor sí, tenemos algún otro que sí que se ha publicado, pero siempre digamos que nosotros lo que producimos es información ready to use para el consumidor, artículos que sí suelen estar en abierto. Luego las comparativas de productos son solo para socios, normalmente. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, no queremos abusar de, bueno, pues de la amabilidad de nuestros ponentes. Y nada, simplemente, bueno, daros las gracias a todos. Ha sido muy, muy interesante. Nos habéis abierto muchísimo la mente sobre las posibilidades todavía del consumo responsable. Sabemos que los que nos trabajamos en este tema de responsabilidad social, de desarrollo sostenible, sabemos que los cambios no son rápidos, se van fraguando poco a poco. Como la lluvia fina, pero sabemos que hay mucha gente ya trabajando en estos temas. Como decía además también José Manuel, el tema del dinero, efectivamente, de los fondos de inversión, el hecho de que estén trabajando ya con los factores ASG es fundamental. Es fundamental también las políticas públicas que tanto Adriana como Viviana han puesto de manifiesto aquí, el impulso de los consumidores desde organizaciones como la de Amaya y sobre todo de emprendimientos como el de Paloma, que además te tengo que felicitar porque nos han puesto uno de los espectadores que van a comentar o que van a trabajar en Chile sobre este tipo de emprendimientos, así que me alegro muchísimo, bueno, pues de que vayan teniendo eco este tipo de iniciativas, ¿no? Y efectivamente, al final, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Sobre todo de educar, de informarnos y de pensar un poquito más despacio sobre las repercusiones de nuestros actos. Muchísimas gracias de corazón a todos vosotros. Os informamos que, bueno, pues esta grabación os la mandaremos, estará disponible a partir de mañana en el canal de YouTube de Ágora y nada, y que quedáis emplazados para el siguiente webinar que tendrá lugar el mes que viene sobre un tema también fundamental y relacionado con esto, sobre derechos humanos, nada más y nada menos que sobre derechos humanos y las nuevas iniciativas de diligencia de vida también en el ámbito comunitario. Mil gracias a Paloma, a Maya, a José Manuel, a Adriana y excusar a Viviana que, bueno, pues con su agenda ha tenido que ausentarse y no ha podido quedarse hasta el final de la sesión. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que os haya gustado. Gracias. A ti, Elena, gracias.